mujeres a lo largo de la vida experimentamos diferentes fases, pero el ciclo menstrual definitivamente a veces dicen como, ay no, eso es como puro mito. No, realmente muchas veces nos sentimos diferente dependiendo de la fase en la que estemos. Hoy les queremos hablar sobre los cambios de humor, antojos, dolor e hinchazón y cómo una alimentación balanceada puede ayudarnos a llevar la fase del ciclo menstrual de la forma más saludable posible para que nos sintamos mejor, que yo creo que al final es lo que todas nosotras las mujeres buscamos. Así que hoy nos acompaña la experta en nutrición, Tatiana Vargas. ¡Bienvenida! Hola, Lai. Gracias. Ay, qué tema más bonito, porque muchas veces no te pasa que creen que todo este rollo que sentimos las mujeres es un mito. Totalmente, y realmente es científicamente comprobado que podemos ser hasta 4 mujeres en el mes, dependiendo de esas 4 fases que tenemos. Eso ¿verdad? no lo sabía. A lo largo del ciclo Porque menstrual. 4 estamos hablando que es bastante. Sí, son 4 fases distintas en donde nuestro cuerpo tiene variaciones hormonales, de energía, metabólicas, de humor, entre otras, en donde de verdad nuestra alimentación juega un papel crucial para poder pasar esa fase de la mejor manera. ¿Cómo podríamos balancear un poco el tema de la alimentación para nuestro beneficio en estas fases? Sí, dependerá mucho de la fase en la que estemos, porque cada fase tiene un requerimiento distinto a nivel nutricional, ¿verdad? Tanto de micronutrientes, en este caso de vitaminas, minerales, como de macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. También depende mucho, o será bueno adaptar nuestra actividad física, por ejemplo, también dependiendo de la etapa en la que estemos. Y muchas veces, y ahora que en otro momento lo hablamos, hasta mujeres que practican el ayuno, Ajá. Es bueno modificarlo dependiendo de la etapa del ciclo menstrual en el que estemos para que no lleguemos a afectar nuestra salud hormonal. ¿Qué tipo de cambios se podrían hacer? Porque esto me sirve. Sí, realmente la recomendación es que el ayuno sea mayormente practicado o sea tal vez un poco más extenso, hablándose de 14, 16 horas, justo después de que nuestro periodo menstrual empezó y en esa etapa justo antes de la ovulación, digamos, como esa etapa preovulatoria, es donde mejor nuestro cuerpo va a recibir esa etapa esa adaptación al ayuno. Y idealmente, justo antes de que nos venga el periodo, en la etapa lútea de nuestro ciclo menstrual y durante la etapa menstrual tal cual, idealmente reducir las horas del ayuno entre 10 y 12 horas, porque es donde nuestro cuerpo está teniendo un descenso de los estrógenos, hay un poco mayor cortisol o liberación de cortisol, y eso podría llegar a afectar también el efecto del ayuno. Cuando hacemos ayuno, usualmente nos dan las recomendaciones de con qué alimentos deberíamos romper el famoso ayuno. ¿Este tipo de alimentos podría cambiar? No, normalmente podrían ser los mismos, no cambian. Pueden mantenerse, lo que uno hace es adaptar esa duración del ayuno. Ojalá entonces recordar justo antes de que venga el periodo, que más o menos son la semana anterior a que nos venga el periodo de esa etapa lútea y en la etapa menstrual, idealmente o suspender el ayuno o hacer un ayuno no tan prolongado, un ayuno entre 10 y 12 horas. ¿Verdad? Entonces, si ya hemos pasado esa etapa justo después de que nos viene el periodo y estamos en la etapa folicular, en la etapa preovulatoria o durante la ovulación, podemos darle con todo al ayuno. ¿Qué pasa con los famosos antojos que sentimos? Completamente normal. En nuestra etapa menstrual, al descender los estrógenos, normalmente va a afectar un montón el tema del antojo por chocolate, el dulce, lo grasoso y demás. Y es también porque nuestra serotonina y la dopamina, que son hormonas o neurotransmisores que nos hacen sentir estables, felices y demás, también descienden en esta misma etapa, tanto en la etapa lútea, que es justo antes de que nos venga el periodo, como en la etapa menstrual. Entonces, ahí es justo donde podemos
contrarrestar esa sensación de esos antojos de dulce o esa ansiedad o demás con alimentos que nos mantengan bastante estables, que puede ser, por ejemplo, chocolate amargo, que es fuente de magnesio, o suplementar con magnesio es una excelente idea para poder controlar como no solamente este tema de la ansiedad, sino también los mismos cólicos menstruales, esa inflamación puede ser bastante contrarrestado con el consumo de magnesio o, por ejemplo, chocolate, nueces, que son fuentes de magnesio. De igual manera, omega, que puede ser suplementado, omega 3, o puede ser adquirido por medio de alimentos como pescados, sardinas, salmón, trucha. También son fuente de omega, semillas, por ejemplo, como la linaza, la chía, semillas de calabaza y demás, son alimentos aliados en esta etapa menstrual. Y de igual manera, uno importantísimo es si se puede suplementar con hierro o el consumo de alimentos altos en hierro en esta etapa menstrual, por ejemplo, como pues las carnes, o si es hierro de origen vegetal, como vegetales de hoja verde, como espinaca, las legumbres, lentejas, garbanzos, frijoles, porque al estar sangrando estamos perdiendo gran cantidad de hierro. Es cierto, es verdad, eso no lo tomamos en cuenta. Exacto, y entonces estamos con la energía en el piso, nos sentimos, ¿verdad?, como deshinchados. Como ponchados, nos sentimos. Completamente, y entonces contrarrestar esto con una alimentación alta en hierro puede hacernos sentir muchísimo mejor. Y aparte, sería bueno complementar con alimentos altos en vitamina C a la hora de consumir estos alimentos altos en hierro para que pueda absorberse de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hacemos una ensalada con espinaca o garbanzos o lentejas, entonces tratar de agregarle vitamina C por medio de limón o tomate. La guayaba también es una fuente de vitamina C, o hacernos una limonada o demás, ¿verdad? Eso ayuda muchísimo a fijar ese hierro y que se pueda absorber de mejor manera, y tratar de alejarlo del consumo de calcio en ese momento en donde lo estamos consumiendo, es decir, no consumir ese platillo alto en hierro o esa carne roja o ese pedacito de pollo además con un vaso de leche, por ejemplo, que a veces personas consumen el almuerzo además con un vasito de leche, porque eso más bien podría o compiten por la absorción, y entonces no estamos absorbiendo el hierro tal cual como lo podríamos hacer si alejamos un poco la toma del calcio por ahí. Qué interesante esto, porque yo creo que eso nunca lo tenemos en cuenta. O sea, decimos como, ok, me voy a suplementar, me voy a tomar esto y el otro, y de verdad tenemos que ser muy conscientes en tomarlo de la forma adecuada. Exactamente, sí, a veces pueden haber esa competencia por la absorción a nivel sanguíneo, y entonces ciertos micronutrientes al final decimos como que raro, yo me estoy suplementando con hierro o yo estoy consumiendo alimentos altos en hierro siempre y no veo ese incremento en la energía ni tampoco en valores a nivel de laboratorio ni nada, y muchas veces es por eso, porque tal vez estamos incluyendo algún otro alimento que está afectando que lo absorbamos correctamente. Según su experiencia, cuando tal vez nosotros no nos alimentamos de la forma correcta o digámosle ideal, esto puede afectarnos directamente en cómo nosotros nos sentimos. Totalmente. A veces pasa que uno dice que raro, este mes tuve el ciclo menstrual muchísimo más fuerte, ¿verdad? Estuvo súper adolorida, súper inflamada, hinchada, además, y muchas veces es consecuencia de cómo nos estuvimos alimentando en las semanas previo a ese periodo menstrual, ¿verdad? Entonces, sobre todo esa sensación de hinchazón, de retención de líquidos, muchas veces es porque hemos tenido una alimentación alta en sodio, por ejemplo, ¿verdad? O en enlatados, o en bebidas en alimentos muy procesados que vienen con gran cantidad de sodio, y entonces estamos reteniendo bastante líquido, o no nos estamos hidratando correctamente, que eso también, contrario a la que la gente podría pensar, ¿verdad? Que al tomar mucha agua, más bien la voy a retener, por el contrario, más bien podríamos evitar la retención de líquido tomando la cantidad adecuada de agua para que podamos sacar toda esa retención que tenemos por ahí. ¿Qué papel juegan las proteínas en todo este ciclo y también en las mujeres tal vez que estamos en la perimenopausia o en la menopausia? Importantísimo, definitivamente, que a veces se deja de lado, ¿verdad? O a veces se prioriza el consumo de proteína más en el hombre, ¿verdad? Y es porque hay que ganar músculo, y normalmente la mujer es como se deja un poco de lado esa ganancia muscular, y es importantísima en la regulación hormonal, que tengamos un balance en cada una de las etapas del ciclo menstrual, en esas etapas, que no tengamos como grandes cambios de humor, de energía, metabólico y demás,
definitivamente podemos mejorarlo con un buen consumo de proteína, no solamente proteína animal, ¿verdad? Pollito, pescado, huevos, queso y demás, sino también proteína vegetal proveniente de leguminosas, lentejas, garbanzos, frijoles y otros sustitutos cárnicos a lo largo del mes, sobre todo, por ejemplo, en la etapa folicular o preovulatoria, durante la ovulatoria también. Es importante tener un consumo alto de proteína porque en realidad ahí estamos tratando de ayudar a subir esa masa muscular lo más posible, donde tenemos más energía, donde podemos practicar deporte un poquitito más extenuante por un tiempo prolongado, y eso ayuda muchísimo. Esa mejoría en la masa muscular en años venideros nos va a ayudar a que tengamos esa estabilidad y que podamos pasar esa etapa de la perimenopausa a la menopausia y demás de una manera más estable, ¿verdad? Porque a veces sentimos que raro, yo sentí un cambio de vida por completo en el momento que me empezó la menopausia, soy otra persona, o sea, siento demasiados calores, no puedo dormir, no tengo nada de energía, o sea, sentí que choqué contra pared. ¿Y por qué? Y tal vez es porque no tuvimos ese cuidado de nuestra salud hormonal o de nuestra masa muscular, y muchas veces tenemos ese descenso, ¿verdad?, a nivel de estrógenos y progesterona, y podría estar afectándonos. Y por el contrario, cuando tenemos como ese cuidado, cuando llegamos ya a esta etapa, muy probablemente estos síntomas puede que aparezcan, puede que no, ¿verdad? O que pasemos esa etapa de una manera muchísimo más rápido y sin tanta afectación. ¿Podrían haber diferentes, digamos, como calidades en cuanto a las proteínas? Que digas, ok, mejor les recomendaría para esta fase tal, tal y tal, porque tal vez tal tiene más cantidad, tal vez tiene menos, o tenés que consumir más para llegar a tantos gramos o cantidad. Sí, definitivamente lo que se recomienda es que nuestro consumo de proteína sea lo más magro posible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos un cortecito de carne, que ojalá sin la grasita visible, como el gordito, como lo llamamos comúnmente, o si, por ejemplo, si es carne molida, que sea lo más magra, que no venga como tan expuesta a grasita. Si es pollo, ojalá sin la piel, ¿verdad? Si vamos a consumir queso, que también es una fuente de proteína importante, ojalá que sea un queso fresco y que no sea un queso más procesado, ¿verdad? Como tipo americano o cheddar o demás. ¿Cómo podemos identificar los quesos? Porque yo creo que parte de la cultura tica es comer queso, ¿verdad? Con todo. Se le pone al pinto, al huevo, a la ensalada, a los sándwiches, a las hamburguesas, a la pizza, a todo se le pone. Súper cierto. En realidad, por dicha, nuestro queso, el queso que consumimos acá en Costa Rica, que es ese queso tierno, ese queso fresco, realmente es un poco más bajo en grasa que quesos que se consumen en otros países, ¿verdad? Como el manchego, el brie o demás. Entonces, normalmente este tipo de queso ya es un poco más bajo en grasa, pero lo vamos a ver así como un queso fresco. También hay otros quesos que ya particularmente son muchísimo más bajos en grasa, como el cottage o el ricota, que son como de untar, y esos quesitos, su aporte proteico es muchísimo mayor con respecto al aporte de grasa. Qué tema más chiva, de verdad, Tati. Y yo creo que nos quedamos cortas, porque creo que nos faltaron algunas cositas. Hay que hacer parte 2. Este tema creo que va para parte 2, así que te voy a comprometer aquí en vivo para que hagamos la segunda parte, porque creo que a nosotras las mujeres este tipo de temas nos hace muy bien y nos hace también poder entendernos un poco mejor. Definitivamente así es. Así que gracias. Queda pendiente. Con mucho gusto.